Hechos capítulo 7, por favor, versículo 9. Alabado sea Dios para siempre. Hechos capítulo 7, versículo 9. Dice la Sagrada Escritura: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Pero Dios, dígalo fuerte, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Alguien aquí cree que Dios es capaz? ¿Alguien cree que Dios es capaz de librarlo de las tribulaciones? Entonces declárelo conmigo: hoy voy a ser libre de todas las tribulaciones, porque Jehová está conmigo. Aleluya. Y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia. Levanta tus manos, dile: Señor, dame tu gracia. La gracia es mejor que la hermosura. ¿Alguien quiere la gracia de Dios? Y le dio gracia y sabiduría. Señor, dame sabiduría. Alguien ore conmigo: Señor, dame gracia, dame sabiduría. Hoy me vas a librar de mis tribulaciones. Tú has estado conmigo, Señor, y yo lo creo. Amén. Al igual que usted, yo muchas veces he sentido que lo que me pasa es injusto. ¿Cuántos han sentido eso? Que no nos merecemos. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta situación? No entendemos a veces el porqué de ciertas situaciones. Y los que tenemos temor de Dios y conocemos la palabra, siempre que atravesamos una crisis fuerte, lo primero que hacemos es confrontarnos con Dios. Y sé que algunas veces decimos y reconocemos que lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, es consecuencia de algún castigo de Dios a nuestra vida. ¿Cuántos han hecho esa autorreflexión? Y decimos: tal vez esto me pasó por esto y aquello y aquello. ¿O no? Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Es lo primero que el Hijo de Dios tiene que hacer. Porque si mi vida está en las manos de Dios y Dios ha prometido estar conmigo y guardarme y protegerme y que nadie me va a hacer frente, a veces he huido. Entonces la reflexión es: Señor, ¿qué he hecho o qué he dejado de hacer? Porque a veces no es solamente lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Amén. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero de la misma forma hemos llegado a la conclusión de que, Señor, ¿y por qué? Ahora que más te estoy buscando, ahora que más estoy tratando de guardarme, ¿por qué me viene esto? Y nos sentimos bastante mal. No sé si te ha pasado o estés pasando. Lo que sí estoy seguro es que vas a pasar por situaciones como esta. Y no crea que lo estoy maldiciendo. En el mundo tendréis aflicciones. Ahora, aprendamos de José. Hagamos la reflexión sobre la vida de José. Todos la conocemos. Perdóneme que no dé cita bíblica. Creo que no vamos a leer más textos bíblicos de José, porque esta historia no las conocemos de memoria. Pero meditemos un poco. ¿Qué culpa tenía José de que Dios lo hubiera escogido a él? De entre 10 hermanos mayores y uno menor, a Dios le plació escoger a José. ¿Qué culpa tenía José? De pronto usted dirá: ¿qué culpa tengo yo de que Dios me haya escogido? Déjame decirte que es un privilegio. Hay gente que entendió eso. Es un privilegio, es una bendición que de entre toda tu familia y tus hermanos, Dios puso la mirada en ti. Alguien dele gracias a Dios por eso. Y eso yo lo he reflexionado. 5 hermanos y yo el menor.
Dios me escogió. Y en estos días hablaba con mi mamá y mi mamá me decía, ¿quién te mandó? Le dije, no, no me mandó, me mandaron. Estoy en el pastorado porque Dios, después que yo no quería, me acordaba de lo que le dijo a Jeremías, o lo que dijo Jeremías a Dios. Me sedujiste, Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Y tal vez muchos de los que están aquí resistieron al cristianismo. Les hablaban y resistían, pero aquí estás. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso la mirada en ti. Y cuando Dios pone la mirada en alguien, hermano, eso no te puedes escapar de Dios. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que si Dios te escogió, es porque Dios tiene algo glorioso y especial para ti. ¿Alguien lo cree conmigo? Así que dejemos a un lado esa reflexión. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenía José de que Dios lo haya escogido? Ninguna. Pero Dios tenía un propósito. Entonces, sale entendiendo hoy y recordando los que sabían que tú naciste con un propósito. Que tú viniste a esta iglesia con un propósito. Y por mucho que quieras escaparte y correr, hablo con los que me están viendo y con los que están aquí. Por mucho que quieras irte al mundo, hermano, Dios te va a agarrar, así sea de las mechas, y te va a traer acá. Es mejor obedecer a Dios con agrado, con lazos de amor, que con látigo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, mejor es obedecer a Dios de buena gana, porque obligación me es impuesta. Amén. Reflexionemos sobre José. ¿Qué culpa tenía José que su papá lo amara más que a sus hermanos? Porque cuando usted lee la historia, usted recuerda, sabe que dice literalmente, y amaba Jacob a José más que a sus hermanos. Y le hizo una túnica que nunca le había hecho a sus hermanos. O sea, él no tenía la culpa de ser el preferido del papá. Yo no sé, pero tú no tienes la culpa de ser el preferido de papá. ¿Alguien cree que es el preferido? Luma, ¿no te lo crees? Usted y yo sabemos que papá no tiene hijos favoritos, pero yo me siento favorito de Dios. Porque Él te escogió, pastor. ¿Y cómo sé yo que Dios me escogió y que puedo ser uno de los favoritos de Dios? Espérate, en el transcurso del mensaje, por lo que vivió José, te vas a dar cuenta que tú eres un favorito de papá. Pero José no tenía la culpa. José no tenía la culpa de tener los sueños que tuvo. Él se acostó como nos acostamos nosotros. Y un día soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Otro día soñó que él y sus hermanos ataban manojos en el campo y los manojos de sus hermanos de trigo se inclinaban ante él. ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tenía él de su visión, de su sueño? Es más, ni él interpretaba lo que veía. El papá fue el que interpretó. Y los hermanos que lo odiaban interpretaban por él. Hermano, tú no tienes la culpa de que Dios haya puesto dones, ministerios, talentos, llamamiento, visión, propósito, proyectos en tu vida ministerial, secular. Pero fue Dios el que te lo dio. Fue Dios el que te escogió. José, si lo miramos, no tenía la culpa de que la mujer de Potifar se enamorara de él. Cuando usted lee algunos textos bíblicos, hay hombres en la Biblia donde Dios los da con precisión de que eran rubios, hermosos, de buen parecer. David, el mismo rey Saúl, el mismo hijo de David, Absalón, de hombros para arriba, habla. O sea, hay hombres que son hermosos. La Biblia habla de mujeres hermosas. Unas tenían los ojos bonitos, como la otra esposa de Jacob, Lea. Pero dice que Raquel era hermosa. ¿Qué culpa tienes tú de que Dios te haya vuelto hermoso y hermosa? Atractivo para el mundo, para el pecado y para el mismo diablo.
Porque es que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Somos transformados y somos apetecidos. Y por eso siempre va a haber tentaciones. José no tenía la culpa. Le repito, la Biblia no dice que José era bonito. Puede que sí, puede que no. Pero algo había en él que esa mujer puso la mirada en José. Hermano, mírate y te darás cuenta que tú posees una gracia especial de Dios. Esa es la que ha hecho que algunas veces se te abran puertas sin tú tocarlas. Eso es lo que ha hecho que muchas veces haya gente que te bendiga sin tú buscarlo. Eso es lo que ha hecho que te den puestos de privilegios en algunos lugares. No es por tu hermosura, es por la gracia de Dios. Seguimos. ¿Qué culpa tenía José? ¿Qué culpa tenía José de que el copero se haya olvidado de él? Usted conoce la historia. Cuando estaba en la cárcel, el copero y el panadero tuvieron sueños y José se los interpretó. Le dijo: mira, copero, tu sueño significa que dentro de 3 días el rey te va a restituir otra vez a tu posición de copero. Y el panadero, emocionado por la interpretación, le contó su sueño y José le dijo: en 3 días te van a mochar la cabeza. Y se cumplieron los 2 sueños. Y cuando fueron a sacar al copero para volverlo a su posición, José le dijo: acuérdate de mí cuando estés ante el rey. ¿Y qué hizo el copero? Y más adelante te voy a hablar más de eso. Pero hay gente que te ha olvidado. Hay gente en la que tú has puesto la esperanza. ¿Y qué decir de los políticos? Déjate de creer en políticos. Déjate de creer en hombres. Por eso tu esperanza y la mía tienen que estar puestas solo en papá y en nadie más. Amén. Ahora, te estoy hablando de que hay cosas que no nos merecemos. Hermano, es que hay ataques que son espirituales por el simple hecho de ser hijos de Dios. ¿Sabe? El mensaje que había preparado para hoy era de guerra espiritual. Era de guerra espiritual. Y hablaba acerca de lo que es la guerra espiritual. Y nosotros debemos entender que Satanás nos odia. Antes de ser cristianos y ahora que somos cristianos, más todavía. Y aunque tú no estés ejerciendo tu ministerio, aunque tú no prediques ni evangelices donde vayas, igual tú eres una amenaza para el diablo donde tú te metas. Y aunque estés enredado en el pecado, porque de pronto me están viendo en la transmisión gente que está apartada o aquí hay alguien que está apartado, pero tú tienes un sello llamado Espíritu Santo. Y aunque tú estés haciendo y deshaciendo lo que no le agrada a Dios, tú eres de Dios y el diablo te odia. Y por eso allá te viene en crisis. No creas que solamente en el evangelio, es adentro y afuera. Entonces a veces no nos merecemos, pero es por la misma guerra espiritual. Pero cuando tenemos la madurez espiritual, sabemos que en todo eso vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces hay cosas que son injustas. No me merezco. Ok, estamos bien. José no se merecía nada de lo que vivió. Vamos a mirar otra parte de la vida de José. Si tú y yo miramos con los ojos de Dios, desde el punto de vista espiritual, podemos ir entendiendo que lo que vivió José hacía parte del propósito que Dios tenía con él. Todo lo que José vivió era porque Dios quería llevarlo a su destino profético donde Dios lo necesitaba. Entonces, a partir de hoy, lo que has vivido, lo que estás viviendo y lo que vas a vivir, no lo veas con más ojos materiales, velo con los ojos de la fe. Porque dice Romanos 8:28, para los espirituales que me están viendo, sé que aquí no hay ningún super ultra mega archi espiritual, porque creo que la iglesia de Edén sabe que su pastor le habla mucho de la Biblia, pero como esto lo ven tanta gente, de pronto alguien dice: no va a mencionar más la Biblia, Romanos 8:28. ¿Quién se lo sabe? Dígalo. ¿Y sabemos?
Pero a veces, no sé si es que yo soy un mal profesor. Aquí tenemos un teacher, Arsení. Hay varios teachers aquí, pero vamos a tomar Arsení. Cuando usted hace un examen y 2 o 3 pierden el examen, la culpa es de esos 2 y 3. Pero cuando el 90% de los estudiantes pierde el examen, hay que revisar un poco al profesor, ¿cierto? Al docente. Puede ser que de pronto no está enseñando bien. Puede ser que algo está pasando, ¿cierto, señor Dorca? ¿Qué otro docente hay hoy metido acá? Ah, Marisol. Entonces, uno tiene que examinar eso, ¿o no? Y yo no sé, yo estoy examinando si es que yo soy mal maestro. Porque yo cada vez que leo este versículo les digo, personalicemos. Y sabemos que a los que amamos no se excluya más. Mire, en la enseñanza que iba a traer hoy de guerra espiritual, también me reflexioné y ¿seré que yo no estoy enseñando? No me sé explicar, hablo con ñame en la boca, así, no. Porque si algo yo le he enseñado a la iglesia, le den es la guerra espiritual, ¿o no? En estos días oí un hermano que me dijo que estaba reprendiendo al diablo por la barba de Aarón. Me decía, pastor, no se burle. ¿De dónde sacaste que la barba de Aarón? Bueno, pero yo quiero que usted personalice eso. Diga, y sabemos. Esto es a los que conforme a su propósito hemos. Entonces, lo que has vivido, lo que estás viviendo y lo que vas a vivir tiene un propósito de Dios y te va a ayudar a bien. El problema es que a veces creemos que ese ayudar a bien es que me va a llenar los bolsillos de plata. El ayudar a bien quiere decir que va a cambiar tu carácter, a formarte conforme al propósito de Dios, a mejorar tu actitud, a ser un mejor esposo o esposa, papá, mamá, hijo, mejor compañero de trabajo, mejor estudiante y mejor cristiano. Todo tiene un propósito. Dios va moldeando y fue lo que hizo con José. Entonces, te repito, a partir de hoy, eso que te parece injusto, te pareció injusto, inmerecido, empieza a mirarlo con los ojos de Dios y te darás cuenta que Dios te ha llevado a otro nivel superior. Porque muchos de nosotros hemos reflexionado, bueno, algunos de ustedes, permítanme excluirme un poquito, yo nací en el Evangelio y me he criado toda la vida en el Evangelio, pero algunos vinieron ya adultos o jóvenes y seguro algunos de ustedes han reflexionado y dice, si no fuera por Dios, ¿quién sabe dónde estaría yo? Lo que quiere decir que Dios sí te ha mantenido y te ha formado el carácter. Entonces empecemos a ver con los ojos de Dios, con ojos espirituales, lo que estamos viviendo, y lo que hemos vivido y lo que viviremos. Y entenderemos que en todo esto Dios te está llevando a un destino profético. O sea, Dios tiene algo con cada uno de nosotros. Sea en lo ministerial o en lo secular, a algo Dios te quiere llevar. Mire, meditaba en esto. Si los hermanos de José no odiaban a José, no lo hubiesen vendido para Egipto. Y en Egipto era donde estaba el destino profético de José. ¿Me hice entender? No tengo ñame caliente en la boca. Si los hermanos no lo odian, no lo hubiesen vendido a los ismaelitas, que los ismaelitas lo llevaron a Egipto. O sea que dentro del plan y propósito perfecto de Dios estaba que lo odiaran y que ese odio los llevara a querer matarlo, pero el plan de Dios no era que lo mataran, sino que lo vendieran. O sea, era propósito de Dios. Hoy nosotros lo vemos claramente, pero José no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Hoy le quiero hablar
a los que han sentido que los han rechazado, que los han menospreciado, que los han desvalorizado en lo que hacen, tanto en lo secular como en lo espiritual. Si tú sientes que hay gente que te ha menospreciado y rechazado, tranquilo, esos están siendo sin saberlo instrumentos para llevarte a tu Egipto, donde Dios te va a bendecir. Wow, hay gente que está entendiendo esto. Diga: Señor, llévame a mi Egipto. Allí está mi destino, allí es donde tú vas a glorificarte. Si la mujer de Potifar no lo calumnia y no lo mandan a la cárcel, no hubiese podido encontrarse con el copero, interpretarle el sueño y llegar luego al palacio. Usted sabe que la mujer de Potifar, su amo, se enamoró de él o quiso poseerlo. Y él no se dejó poseer y huyó. Y ella, en rabia, en venganza, lo acusó de violador. O sea, fue una acusación falsa. Fue una acusación fuera de lugar. Pero ¿a quién le pesaba más la palabra? ¿A un esclavo o a la ama de la casa? ¿Y dónde terminó José? ¿Usted cree que una acusación tal era para meterlo en la cárcel? Era para matarlo. Era para matarlo. ¿A qué hombre le gustaría que a su mujer se la intentaran violar, sea mentira o sea verdad? O sea que lo que Potifar debió haber hecho era mandar a matar a José o matarlo él mismo. Pero le repito, en el plan de Dios no estaba ni que lo mataran sus hermanos, ni que lo matara Potifar. En el plan perfecto de Dios estaba Egipto y estaba la cárcel de Egipto. Cree que ese problema no te va a matar a ti. No va a matar tu familia, tu hogar. Ese problema no va a matar tus finanzas. Ese problema te va a acercar más a lo que Dios ha determinado. O sea, y esto yo lo miraba como que, ok, a José lo aborrecieron allá, sus hermanos lo vendieron, estuvo como esclavo. No crea que a los 2 días Potifar lo puso como administrador de la casa. Usted sabe eso, ¿verdad? Que José llegó a ser el administrador de la casa de Potifar y era el que mandaba a todos los esclavos. Y el amo confiaba en Potifar. Eso no fue de la noche a la mañana. ¿Quién sabe cuántos latigazos se llevó José? Todo el proceso, durmió allá con los otros esclavos, dependiendo de la ropa que le daba el amo. Eso era lo que tenían ellos, más nada. Ese fue el proceso, hermano, hasta que llega a la posición de administrador de la casa de Potifar. O sea, es una gran bendición. José no menciona en la Biblia más los sueños que tuvo, pero sabe lo que es pasar de una cisterna, de ser esclavo a ser administrador, una buena posición. Pero ahora termina en la cárcel. En vez de avanzar, lo que hace ahora es retroceder. ¿Está siguiéndome? Entonces yo le quiero hablar hoy a aquellos que sienten que en vez de progresar están retrocediendo. Aquellos que sintieron que ya estaban llegando a un nivel económico, familiar, de matrimonio o ministerial. Ahora sí ya me estoy posesionando y ahora sienten que están en la cárcel. Te digo, tranquilo, hermano. La cárcel hace parte de tu destino profético. Estate tranquilo. No, que me hablaron de que Dios me iba a bendecir y ahora es cuando peor me está yendo. Yo bendigo a los 3 que me han dado testimonio de las ventanas que Dios le abrió el miércoles. Y sé que te seguirá abriendo. Y los que vinimos el miércoles pasado, espérense, yo estoy esperando mis ventanas. Yo creo que ya se abrieron. Pero tal vez alguno dirá, en vez de abrírseme las ventanas, se me cerraron las que estaban abiertas.
Hoy Dios te está diciendo tranquilo. Eso hace parte del propósito. Toque a alguien y dile, eso hace parte del propósito. Hablemos de lo que pasó en la cárcel. El copero lo olvidó. El copero se olvidó. Así literalmente dice la Biblia. Pero usted cree que fue el copero el que se olvidó. Fue Dios el que hizo que el copero se le olvidara. ¿Sabe por qué? Porque si el copero de buenas a primeras sale de la cárcel y a los 2 días le dice: rey, sabe que en la cárcel hay un muchacho hebreo que está injustamente allá, y él interpretó mi sueño y el del panadero, y así como él lo dijo, así pasó. Tú mandaste a matar a aquel. ¿Qué cree usted que hubiese hecho Faraón? Tráiganmelo, quiero conocerlo, y chau para ti otra vez. O sea que no era el tiempo de que el copero se acordara de él. Amén. Mire, muchas veces no es que la gente te olvida, es que Dios hace que la gente te olvide. Muchas veces no es el pastor que te olvida o te descuida o no te llama, es Dios el que quiere que vivas tu proceso para que esperes el tiempo preciso de Dios. Amén. Y no importa cuántos te hayan olvidado. Hay gente a la que usted le ha tendido la mano y ahora están en una posición mejor que la suya, y si te vi no me acuerdo. Tranquilo, que si ellos no se acuerdan es porque Dios no quiere que se acuerden. Hoy estamos siendo libres de muchas cosas. ¿Cuánta gente yo no le he tendido la mano? Miren, estos días meditaba y llegaba a la conclusión, hermano Gustavo, hermana María, hermano José, por esa razón yo no quería ser pastor. Porque hay gente a la que uno le dedica tiempo, ora, le restaura la familia, Dios lo usa para sanar, y después le dan a uno una puñalada por un mínimo error nuestro, que a ellos les parece error. Gente desagradecida, no están aquí o se van hablando mal. Todos pasamos por esas injusticias, hermano. Pero todo eso es necesario para que tú y yo aprendamos que nuestra mirada y nuestra esperanza no está en la gente, sino en el Dios que nos llamó y que nos escogió. Alguien apláudalo, gloria a Dios. Por lo tanto, le vengo a decir a alguien: no importa que tú te sientas olvidado por la gente que tú has ayudado, no importa que nadie te reconozca tu labor, tu trabajo secular, ama de casa, ministerial, no importa, Dios no te olvida y tu tiempo está pronto a llegar. Cálmate, toca a alguien y dile: cálmate. ¿Usted sabe cuántos años tenía José cuando lo vendieron sus hermanos? 17 años. ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó para que Faraón lo mandara a buscar? A los 31 años, si mi memoria no me falla. 31 menos 17 años, ¿cuántos años son? 14 años. Y andaba de un lado para otro y de mal en peor. Pero ¿sabe qué es lo bonito? El texto que leí al comienzo. Pero Jehová estaba con José. Lo importante, hermano, que aunque padre y madre te dejen, papá Dios nunca te va a abandonar. Amén. Y permítame terminar. Lo importante de toda esta enseñanza es que nosotros aprendamos a tener el carácter de José. ¿Sabe? A mí me impresiona la vida de tantos hombres en la Biblia, pero en esta semana meditaba en José y meditaba en Job. Y lo hablé con mi esposa y le decía: Job no tenía un pastor, Job no tenía una iglesia, Job no tenía una Biblia. Si mi mente no me falla, Job vivió en la época
de los patriarcas antes de Moisés. O sea, no había una ley, una Torá. Job, nunca Dios se le apareció y le habló. Bueno, sí, después del proceso. Cuando le dijo, ahora ciñete. Pero antes de eso, no dice la Biblia que Dios habló con Job. ¿Y quién le enseñó a Job a ser recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Que aún en la crisis se mantuvo recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. José, su papá lo instruyó hasta los 17 años, pero fueron 14 años que vivió en crisis y de crisis en crisis. Sin embargo, él se mantuvo íntegro, hermano. Aunque nadie lo estaba viendo. ¿Qué le costaba a José acostarse con la mujer de Potifar? Es más, aún por su posición de esclavo, tenía que someterse a los caprichos de esa mujer. Por su posición de esclavo. Así que él prefirió la cárcel y la acusación a ceder a los caprichos de una autoridad. Así que usted y yo dejémonos de estar bajo una excusa que no, que me tocó. Que no, porque entonces si no lo hacía me abrían del grupo. Como me dijo alguien hablando por teléfono hace unas semanas atrás, pastor, y me tocó echar una mentira piadosa. Yo dije, espérate, ¿una mentira qué? No, piadosa. ¿Y eso qué? No, pastor, espere y le explico. Ajá, cuéntame, a ver. Que a mi mamá le pasó un imprevisto y entonces yo tuve que dar dinero para que mi mamá pudiera solucionar. Pero le dije a mi mamá que dijera que nada más le mandé la mitad para que mis hermanos no se durmieran y ellos también pudieran colaborar. Le dije, igual eso es mentira lo que estás diciendo. ¿Y qué a ti si tú das todo el dinero? Estás honrando a tu mamá. Menospreció la promesa, honra a tu padre y a tu madre por una mentira piadosa. A usted nadie tiene que obligarlo a hacer lo que no le agrada a Dios. Wow, 3, 4. Es mejor morir para Dios que vivir sin Dios. Así que eso no es excusa. José se mantuvo íntegro aunque su papá no lo estaba viendo. Y fue íntegro en la administración y por eso Dios lo bendecía. Cuando fue administrador de la cárcel, cuando fue administrador de la casa de Potifar, se mantuvo íntegro. Sea íntegro y tu destino profético se llevará a cabo rápido. Cúmplele a Dios lo que le has prometido. Sírvele a Dios en lo que Dios te ha entregado. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y termino aprendiendo del carácter de José. No dejes que el proceso te aleje de tu propósito. No dejes que el proceso te aleje de tu propósito. No llames más problemas a los problemas. Llama a los procesos. No llames más enfermedad a la enfermedad. Llámala proceso. Pastor, es que Dios no me ha sanado. Déjate procesar. Porque de pronto en el plan perfecto de Dios no está sanarte, sino llevarte a un quirófano. Proceso. Pero entonces no dejes que nada de eso te aparte del propósito. Pastor, ¿cómo así? No reniegues contra Dios. No le preguntes a Dios por qué y hasta cuándo. Señor, si tú lo permitiste, aquí estoy. Aprende de José. No tenía un pastor, no tenía una iglesia, no tenía una Biblia. Sin embargo, él no renegó. Señor, ¿y los sueños qué? Y gracias a Dios no estaban los hermanos allí. Porque si los hermanos lo hubiesen visto, mira dónde está. Recuerde que cuando quisieron matarlo, que lo desnudaron, dijeron, matémoslo a ver qué será de su sueño.
Usted se imagina si los hermanos lo ven barriendo la casa de Potifar o limpiándole el piso. Mira dónde está el soñador. ¿Qué de tu sueño? Cuidado que el diablo va a usar gente para hablarte. ¿Qué de lo que Dios te dijo? Y hasta te hará creer que estás en el lugar equivocado. Pero no, quédate en Egipto y quédate en la cárcel, que tu promoción viene pronto. No guardes rencor contra nadie, porque el rencor te aleja del propósito. Si José hubiese sido un hombre rencoroso o rencorista, cuando el faraón dijo, no habrá más nadie en Egipto como José, solo yo estaré por encima de él, y lo sentó en su coche y le puso una corona, Rafa, y creo que un anillo real, y que todo el mundo le rindiera pleitesía, ¿qué hubieses hecho, Yajaira? ¿Cuál sería tu primera orden? Écheme a la esposa de Potifar para acá. Venganza. Pero José, la Biblia no menciona más. Dice la historia secular que Potifar fue su guía, su trabajador. Pero no hay rencor. Y luego usted conoce la historia. Los hermanitos vienen a buscar comida y cuando él les dice, yo soy José, ¿qué hicieron los hermanitos? José vio su sueño hecho realidad. José, señor de toda la tierra de Egipto, sus hermanos inclinados. Con el poder José de mandarlos a matar. ¿Qué hubieses hecho tú, Merly? Orlidi, Jeremías, Nubia, ¿qué hubieses hecho? 14 años de sufrimiento. No los voy a matar, porque la muerte no los hace sufrir. Los voy a poner en 14 años de sufrimiento, para que sepan lo que es. Si José no tiene un corazón sano, no llega a la posición donde Dios quería llevarlo. Hermano, saca de tu corazón el rencor, el resentimiento. No dejes que eso te estanque. Olvídate. La gente que te hizo mal, propósito de Dios para llevarme a Egipto, ya. Propósito de Dios para llevarme a la cárcel, ya. Pero cuando llegues a la posición de Dios, no te vengues, no menosprecies a nadie, extiéndele la mano como lo hizo José. Y usted sabe que los mismos hermanos, después que murió Jacob, el papá, fueron con una mentira. Digo yo que es mentira porque la Biblia no dice que eso pasó. Mira, José, mi papá, nuestro papá Jacob dijo antes de morir que no te vengaras de nosotros. Les entró el miedo. Ellos tal vez dirían, no nos manda a matar o no nos mete preso por papá. Ya papá se murió y ahora ¿quién podrá defendernos? Yo digo que fue una mentira porque no está la... Papá dijo, no está. ¿Y qué le dijo José? No tengan miedo, porque ustedes no me trajeron aquí. Fue Dios que conoce los tiempos. Y Dios sabía que iban a venir estos 7 años de hambre. Y necesitaba a alguien que supiera administrar la tierra. Y me escogió a mí. Te escogió a ti para los propósitos de este tiempo. ¡Wow! Apláudelo, ponte de pie. Yo siento a Dios ahora. Siento que hemos sido escogidos por Dios para este tiempo. Alguien envisiónese con eso. Alguien llénese de Dios. No les pese, no les duela. Qué muchacho tan tremendo. Ellos estaban remordidos de conciencia y tal vez arrepentidos. Y él les dice, no les pese haberme traído acá, porque no fueron ustedes, fue Dios. Y yo los voy a sustentar a ustedes y los voy a mantener, porque todavía faltan, si mi memoria no me falla, 3 años de hambre. Esténse tranquilo, los voy a seguir manteniendo. Y José lo cumplió.
Si no hay corazón sano, no hay posición, ni hay trono en Egipto, y te vas a mantener en la cárcel o en la casa de Potifar. Yo quiero que mi destino profético llegue ya. Cierra tus ojos.